¿en algún momento de su vida usted ha recibido una carta? ¿Usted ha recibido una carta? Que hay muchos que me miran como que es una carta. Ya no se usan las cartas. Todo el mundo recibe un correo electrónico, un mensaje a través de alguna plataforma digital, pero había una emoción antes cuando uno recibía una carta. Uno estaba esperando noticias de alguien y llegaba la carta y había una emoción por eso. Y recibíamos cartas de distintas maneras, pero la inmediatez en la que vivimos ha matado la emoción de eso. Ya estamos a ley de un botón. Y antes enviábamos una carta y había que esperar un tiempo que llegara la carta y nos confirmaban o probablemente estimábamos el tiempo y luego recibir la respuesta. Pero ya no. Ya todo se recibe a través de un botón. Y aunque hay cierta emoción, dependiendo del mensaje que se reciba, no hay una emoción quizás tan marcada como la teníamos en aquel momento. Yo nunca recibí una carta. Desde Vilma y unas cuantas hermanas así mayores me han contado de eso. Pero yo nunca recibí una carta, en mi tiempo ya eso no se usaba. Pero en el día de hoy, mis hermanos, yo quiero entregarle una carta. En el día de hoy yo quiero hacer el papel de cartero y entregarle una carta especial, entregarle una carta que nos lleve a la presencia de Dios, entregarle una carta que exponga nuestra vida a lo que Dios tiene para nosotros. Y es la carta que tenemos en la Biblia bajo el nombre de Santiago. Y quiero entregarle esa carta porque la carta de Santiago es una palabra dejada para nosotros con la cual el Señor quiere mostrarnos la manera correcta de vivir como creyentes en este mundo. Y quiero comenzar hoy el capítulo 1, verso 1, y quiero invitarte allí. Esa es la introducción de la carta. Santiago capítulo 1, versículo 1, y que nos dediquemos a ver de aquí en adelante lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Un verso corto que ya lo leímos, pero quisiera volver a leerlo. Santiago capítulo 1, verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por escribir para nosotros tu palabra. Gracias por la carta que tienes para que cada uno de nosotros pueda ver su vida a la luz de tu palabra. Guíanos, Señor, a ver desde hoy qué tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar, mis hermanos, diciéndote que la carta de Santiago es una carta muy querida entre los cristianos que de manera específica buscan guía para la vida cristiana. Y esto lo hace por dos razones principales. En primer lugar, por su increíble practicidad. Es una carta muy práctica, una enseñanza muy directa, y esa es la segunda razón que ha hecho que esta carta sea querida entre los creyentes, es la precisión de su contenido, lo que hace que tenga un cierto parecido con los libros de sabiduría que tenemos en el Antiguo Testamento, como el libro de Proverbios. De hecho, hay algunos autores que dicen que la carta de Santiago es el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Y lo que tenemos aquí es una serie de mensajes compuestos de manera breve que nos ayudan a ver cómo nosotros, a la luz del Evangelio y apoyándonos en la obra de Jesús
y en su palabra podemos desarrollar nuestra vida en este mundo. Probablemente este es el libro más temprano del Nuevo Testamento, es decir, de los primeros libros que se escribieron. Está fechado entre los años 44 y 49 del primer siglo. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque eso nos deja ver el contexto en que estaban atravesando los hermanos que de manera primaria recibieron esta carta. Lo primero que tenemos que saber es que los creyentes a los que se les escribió esta carta eran creyentes que estaban atravesando situaciones difíciles, creyentes que, como dice el capítulo 8 y el capítulo 12 del libro de los Hechos, habían sido dispersados por las persecuciones que comenzaron a enfrentar. Si usted se va conmigo al libro de los Hechos y busca el capítulo 8, mire lo que dice en el verso número 1. Hechos 8, verso 1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Estos creyentes comenzaron a ser dispersados. En el versículo 4 dice que los que habían sido esparcidos o dispersados iban predicando la palabra. Entonces comenzó a crecer una generación de creyentes que ya no estaban en Jerusalén, pero que seguían guardando la fe en el Señor Jesucristo. Y estaban enfrentándose a distintas situaciones. Estaban enfrentando pruebas, estaban enfrentando tentaciones, estaban enfrentando la necesidad de fortalecer su vida en cuanto a la oración, en cuanto a la ley, la sabiduría, en cuanto a la escatología. Recuerda que en otros momentos hemos hablado de que los creyentes en este tiempo, algunos comenzaron a decir, no tenemos que hacer nada porque Cristo viene. Y Santiago quiere llevarlos al Señor y decirle, Cristo viene, pero ¿de qué manera y cómo debemos comportarnos en lo que el Señor llega por nosotros? Esta es una carta muy teológica. Douglas Moo, un maestro y comentarista bíblico, dice que la teología de esta carta consiste en un sistema de valores construido sobre la persona de Jesús. Eso es algo que quiere mostrarnos Santiago. Tiene la intención de guiar nuestra vida a la comprensión de la persona de Dios de una manera más directa, que aprendamos a vivir la vida cristiana según lo que Jesús nos ha dejado en su palabra. Pero también yo quiero que sepas, mi hermano, que detrás de cada contenido, de cada mandato que tenemos allí, Santiago quiere que tú y yo pongamos la mirada en Jesús. Todo lo que nosotros tenemos aquí no es un sistema de reglas, sino un sistema de mensajes que nos lleva a mirar a Jesús, a valorar su palabra y los propósitos de esta para la historia y para la historia nuestra. Quiere que nosotros aprendamos a vivir la clase de vida o de fe que como creyente tú y yo estamos llamados. Santiago quiere que tú y yo aprendamos a vivir una fe dinámica. Y quiero usar este término y así le he llamado a esta serie de sermones una fe dinámica para que podamos entender la manera en la cual estamos llamados a vivir. Al hablar de una fe dinámica nos queremos referir a una fe que está viva. Tal como dice Santiago, no es una fe muerta, es una fe que se mueve, que crece, que se adapta. Quiero usar ese término fe dinámica para señalar que la fe a la que tú y yo estamos llamados no es una fe pasiva, sino que hace un match, que está actuando en nuestra cotidianidad y nuestro entorno, está actuando en medio de nuestras pruebas y de cada bendición que recibe. John Stott, otro maestro de la Biblia, al hablar de una fe dinámica, decía que es una fe activa y transformadora. Es una fe activa y transformadora, es una fuerza viva que nos lleva a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida y para el mundo que nos rodea.
Es a eso que nos referimos cuando hablamos de una fe dinámica, y esa es la intención que tenemos al estudiar esta carta. Que aprendamos llevar nuestra vida un paso más allá en el proceso de transformación y de santificación en el que el Señor nos está llevando de día en día. El propósito de hablar de una fe dinámica, mis hermanos, es ver cómo nuestra fe debe integrarse en la ética diaria de nuestra vida, cómo nuestra fe debe influenciar nuestras relaciones, cómo nuestra fe debe influenciar nuestro testimonio personal para permitir que nuestras decisiones y nuestras acciones estén guiadas cada día a la luz de la palabra hasta que, como dice el apóstol Pablo, lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto es nuestro Dios. O como dice el mismo Santiago en este capítulo 1, hasta que seamos perfectos y completos sin que nada nos falte. O como de manera llana podemos decir, hasta que tú y yo cada día seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Esa es la intención de la palabra del Señor. Esa es la intención de ir y ver qué tiene el Señor para nosotros aquí en la carta de Santiago. Y al comenzar el versículo 1, el primer verso de esta carta, tenemos 3 elementos importantes. Un remitente, Santiago. Unos destinatarios, dice, las 12 tribus de la diáspora o de la dispersión, y un deseo, el saludo que él da. 3 elementos que a simple vista pudieran parecer que no tienen nada importante para nosotros. Yo no sé si a usted le pasa igual, pero muchas veces yo tomo un libro para leerlo y quiero ir al contenido del libro y me vuelvo a la introducción y me voy al primer capítulo del libro. Pero la introducción contiene información importante para el lector. A veces estamos viendo alguna película, estamos viendo algún documental, sobre todo los que usan Netflix, le van a dar un resumen de lo que usted está viendo y usted quita la introducción, porque se quiere ir directo al contenido. Pareciera que es necesario, vámonos al contenido y deja la introducción. Pero hay cosas importantes para nosotros allí. En esas breves palabras, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos, hay una carga de información importante para nosotros. Y la primera información que nosotros tenemos que recibir de allí y de aplicar a nuestra vida es que la palabra que tenemos aquí, la carta de Santiago, contiene palabras que son para la transformación de nuestra vida personal. Eso es lo primero que tenemos. Allí vemos al remitente, Santiago, siervo de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Así se identifica. Y déjame decirte que ese nombre Santiago no aparece en ningún otro lugar de las Escrituras, porque ese nombre viene como un derivado del nombre Jacobo o Jacobo en griego, que luego pasó a ser San Jacobo, y con el paso del tiempo se convirtió en Santiago. El nombre Tiago significa Jacobo. Santiago es lo que nos está hablando, y hay 4 Santiago en el Nuevo Testamento. Y es importante conocerlo para que tengamos una idea de quién está hablándonos y de qué podemos aprender de esa persona. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, aparece Santiago, Jacobo, el hijo de Zebedeo. Recuerda que el Señor va caminando por la playa y dice que encontró a Jacobo y su hermano, que fueron llamados luego los hijos del trueno, los llamó y ellos, dejando las redes y a su padre, siguieron al Señor. Nos encontramos en el capítulo 10 a Jacobo, el hijo de Alfeo. Lucas nos presenta a Jacobo, el padre de Judas Tadeo. Y luego en Mateo 13 nos encontramos a Jacobo, el hermano del Señor. El escritor de esta carta es Jacobo, el hermano del Señor. No pudo ser Jacobo, el hermano de Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, porque a ese Juan ese Jacobo aparece en el capítulo 12 siendo asesinado por el rey Herodes.
Luego de Jacobo el hijo de Alfeo y de Jacobo el padre de Judas Tadeo, no tenemos ninguna información en el Nuevo Testamento más que sus nombres. Pero de Jacobo el hermano del Señor sabemos muchas cosas que encontramos en la palabra del Señor. Y lo primero que sabemos es que este hombre fue una persona bien conocida entre los creyentes del primer siglo, llegando a tener un lugar prominente en el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Pablo habla de él en el libro de Gálatas como una columna de la iglesia junto con Juan su hermano y Pedro el apóstol. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. La primera mención que tenemos de Santiago o de este Jacobo del que estamos hablando en el día de hoy aparece junto con Judas. No el Iscariote, sino Judas, el hijo de María. Y lo que vemos a ellos es el rechazo de ellos hacia Jesús. Jacobo aparece en el Nuevo Testamento como un orgulloso incrédulo que al no entender la palabra y las obras de Jesús decía junto con sus hermanos que Jesús se había vuelto loco. Marcos capítulo 3, versículo 21 dice que ellos, al ver lo que estaba pasando con Jesús, consideraron que Jesús estaba fuera de sí, es decir, estaba loco, y fueron para llevárselo. Es este Jacobo y sus hermanos que en el capítulo 7 del libro de Juan aparecen retando a Jesús diciéndole: y tú no eres ni que el Mesías, ve allí donde está la gente y a milagros. Simplemente dice Juan capítulo 7 verso 5 que ellos junto con su familia no creían en Jesús. Pero hay algo importante en la vida de él. Y es que después de la resurrección, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que Jesús se le apareció a Jacobo. Jesús se le apareció a Santiago. Y al ver la gloria de Jesús resucitado, su corazón cambió para siempre. Aquel incrédulo se transformó en un hombre de fe. Su encuentro con Jesús lo llevó del orgullo a la humildad. Y Jesús dejó de ser un loco para él, para ser su Señor. Y él dejó de ser el hermano de Jesús para ser el esclavo de Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Cuando él dice, Santiago, siervo de Jesús, está diciendo: yo soy un esclavo de Cristo. Cambió, fue transformado. Es por esa la razón que él no se presenta diciendo: Santiago, el hermano de Jesús. ¿Qué tú crees que pasaría si en vez de que aquí dijera Santiago, siervo de Cristo, dijera Santiago, el hermano del Señor? Yo creo que el libro que más se leyera de la Biblia fuera ese. Pero su corazón fue transformado por la humildad de un encuentro con Jesús. Y es allí donde Él quiere llevarnos. Las palabras que tenemos aquí son palabras de transformación para nuestra vida, porque salen de un corazón que ha sido transformado por la gloria maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Santiago quiere mostrarte palabra por palabra la gloria de Jesús. Lo está poniendo aquí al mismo nivel del Padre. Nos está diciendo: este es Dios y Dios con nosotros, como dijo el profeta. Por eso él dice: siervo de Dios y del Señor. Santiago quiere mostrarnos que la única fuente de transformación que nosotros necesitamos es un encuentro con Jesús resucitado y con su palabra. Este hombre fue transformado a un nivel tal que dicen algunos autores que llegó a ser conocido entre los creyentes como Santiago el Justo, por la piedad que había en su corazón. Hay otro autor que dice que uno de los apodos que lo conocían era como Santiago Rodillas de Camello, porque las largas horas arrodillados en oración habían hecho 2 callos en sus rodillas que la gente decía que parecía un camello. Pero él no se presenta a él presenta a Jesús. Él no dice: yo estoy escribiendo porque soy el hermano del Señor. Él nos está diciendo: yo soy el siervo de Jesús.
Y lo está haciendo con la intención de que tú y yo vengamos a la palabra. No para ver a un hombre como tú y como yo, sino para ver a aquel que puede transformar nuestro corazón, que es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, cuando nosotros vemos la gloria de Dios, entonces nuestra vida es transformada. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, en su palabra. La palabra de Dios quiere llevarnos a entender, mostrarnos que lo único que tú y yo necesitamos para vivir, tal y como Jesús nos ha descrito en su palabra, es mirarlo diariamente a Él. Por eso queremos mirarlo a Él a través de su palabra. Por eso queremos ver qué tiene Él para nosotros aquí. La palabra que enfrentamos en el día de hoy es una palabra de transformación. Recuerda que la Biblia dice de sí misma que ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Nosotros no venimos a ver la palabra de un hombre, venimos a ver la palabra que transformó a aquel hombre, que le mostró la gloria absoluta de Dios. Pero no solamente tenemos aquí una carta o unas palabras para transformar nuestra vida, sino que esa transformación nos va a llevar a tener una vida de regocijo delante de Dios. Y quiero ver otro entonces de los tres elementos que tenemos aquí. En este momento vamos a ver el deseo de Santiago por escribir esta carta. Es por eso que él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludos. ¿Qué significa ese saludo que tiene allí? Santiago se dirige a los creyentes con una palabra que expresa los mejores saludos que se pueden desear para una persona. Cuando él dice saludos, o como la Reina Valera, la Biblia textual, traducen salud, está dando el saludo más efusivo o de mayor bienestar que se usaba en el mundo antiguo. Esta palabra significa regocíjense. Él está diciendo: yo quiero que ustedes tengan lo mejor. Y lo mejor que pueden tener es el gozo del Señor. Está deseándole felicidad a ellos. Pero no es solamente un saludo formal lo que él está dando aquí. Él está dando la expresión de un corazón pastoral que quiere llevar a los hermanos a experimentar más que una alegría momentánea, sino el gozo que viene de Dios a través de las circunstancias de la vida y en cada una de ellas. Él que está deseando que nosotros podamos vivir en un gozo permanente, aún por encima de las situaciones difíciles que estemos experimentando en el día de hoy. Quiere llevarnos a la palabra para que podamos ver que ese es nuestro sostén. Por eso, en el versículo 3 de este capítulo 1, él le dice: tengan por sumo gozo cuando hallen en diversas pruebas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dará el sustento necesario. El Señor es el que nos guía. Él no quiere que tú veas las pruebas, Él quiere que tú veas a Jesús en medio de las pruebas. Él le dice: hazlo sabiendo que el Señor está trabajando contigo para que tú seas perfecto sin que nada te falte. En el versículo 12, mira lo que Él le dice: resistan las tentaciones con gozo. ¿Por qué? Porque tu vida no es la tentación, tu vida es Jesús, y Jesús te va a dar algo mejor. En cada momento Él quiere poner la vista en Jesús. Mira cómo Él dice en el versículo 12: Él te dará algo mejor que la tentación, porque te va a dar la corona de la vida que ha prometido para los que creen en Él. Mira otra cosa, versículo 16. Él dice: regocíjate, porque todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios, del Padre de las luces. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es un mensaje para el gozo de nuestro corazón. ¿Cuántas situaciones estamos atravesando y nuestro corazón desfallece porque nos miramos a nosotros y dejamos de mirar al Señor? ¿Cuántas pruebas estamos diariamente atravesando
Y no podemos avanzar porque dejamos de caminar como aquel que está mirando al invisible. Dejamos de poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, para poner nuestro corazón en nosotros y fracasamos. El gozo de nuestra vida viene única y exclusivamente de un lugar de la presencia de Dios. Es allí donde quiere poner el ojo. Es allí donde Santiago quiere que al leer lo que Dios nos manda en su inspiración divina a través de Él, que nosotros podamos ver a Jesús y entendamos que este es un mensaje para nosotros y para nadie más. Leyendo una historia acerca de Gabriel García Márquez, se cuenta que como escritor era muy riguroso con su proceso creativo y nunca quería que nada se escapara o que él considerara que no debiera salir a la luz. Y hablando con su esposa un día, le hizo una propuesta. Le dijo que él quería comprarle todas las cartas que él le había escrito a ella desde su juventud. Se las iba a comprar y ella se las vendió de manera simbólica. Y cuando tuvo el paquete de cartas en sus manos, lo tiró en la chimenea y las quemó. Según narra el periodista que hizo este reportaje, más de 600 cartas que le había escrito a su esposa las quemó en la chimenea, con un único argumento. Él le decía: lo que yo escribí para ti solamente fue para ti. Le decía: luego que yo desaparezca o que tú desaparezcas, probablemente esas cartas van a terminar en las manos de cualquiera que nunca va a entender lo que yo escribí solamente para ti. Las quemó todas. ¿Sabe por qué te hago esa historia, mi hermano? Porque lo que el Señor escribió aquí, lo escribió para ti. Lo escribió para ti. Lo escribió para mí, de manera particular. Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, tenemos que saber que lo que Él ha escrito lo escribió para cada uno de nosotros. No importa la condición en la que nos encontremos, la palabra de Dios cada día de nuestra vida es para mí y para ti. Es por eso que Santiago fija el rumbo en un destinatario. Él dice: a las 12 tribus que están en la dispersión. Y esa expresión puede ser un poco confusa, porque pudiera lucir que se escribió a alguien que no soy yo y que no eres tú. Esa expresión pareciera decir como que esta carta se escribió solamente para los judíos de aquella época. Pero déjame decirte algo, esa expresión, a las 12 tribus que están en la dispersión, la realidad es que está mencionando a todos los creyentes que estaban fuera de la ciudad de Jerusalén. A todos los creyentes que comenzaron a conocer a Jesús a partir de la predicación de aquellos que estaban siendo dispersados por las persecuciones. En la costumbre del judaísmo intertestamentario, la expresión citada aquí le decía a los creyentes que se incluía tanto a judíos como a gentiles que servían a Jesús, pero que no vivían en Jerusalén. Y eso es algo de gran esperanza para nosotros, porque nos deja ver que así como esta carta se escribió para los creyentes del primer siglo, se escribió también para nosotros. Así que lo que tenemos aquí, mis hermanos, es una carta del Señor para ti. Y yo quiero que tú le quites esa expresión que está allí y digas: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, para Luis Esteves.
Y que tú digas: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, para Milagro, para Vidalia, para David, para Keila, para Katy, para Juan Antonio. Y que sepa que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Es la palabra de Dios para transformar nuestro corazón, para llenarnos del gozo que viene cuando nosotros ponemos nuestra vida en Cristo, sin importar la situación en la cual nos encontremos. En el día de hoy tú y yo nos estamos enfrentando a las mismas pruebas que enfrentaban estos hermanos. Tenemos que enfrentarnos a domar nuestro carácter. Tenemos que enfrentarnos a diversas persecuciones que no van a matar nuestra vida de una manera física como en este momento, pero que diariamente están matando tu fe y tu convicción delante del Señor, que te están llevando a negociar los valores, viviendo para este mundo y dejando a Dios a un lado. Estamos atravesando escasez, pobreza, como estaban enfrentando ellos. Estamos enfrentando situaciones unos con otros, como nos habla el capítulo 3 cuando habla de la lengua. Estamos enfrentándonos a situaciones de orgullo y de discriminación, como dice el capítulo 2 cuando habla de la parcialidad, de atender bien a uno y no al otro. Estamos enfrentándonos a la situación de entender que la fe a la que estamos llamados a vivir es una fe viva que se manifiesta a través de las obras. No es una fe que te mantiene como si fueras una estatua de cerámica simplemente diciendo soy cristiano sin ningún fruto en tu vida. Tú y yo estamos enfrentándonos diariamente a las mismas situaciones que se enfrentaban estos hermanos, por lo cual los creyentes que recibieron esta carta en el primer siglo y tú y yo que la recibimos hoy en el año 2026, tenemos que enfrentarnos a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios a través de ella. Esta es una carta para ti. Así que quiero decirte, mi hermano, enfréntate a ella entendiendo que el Señor quiere hablarte. No lo mires pensando en el otro. No le des codazo al hermano, eso fue para ti. No, es para ti. No piense, ay, si tú hubieras escuchado lo que dijeron. Mejor dile, ay, hermano, lo que el Señor me dijo. Porque lo que tenemos aquí es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que luchar y tiene el reto de que la palabra de Dios se haga una realidad en nuestra vida, al punto de que la madurez de nuestra vida cristiana se manifieste en que seamos como Jesús. Para eso el Señor nos ha llamado, a que seamos como Él. Nuestra intención al estudiar esta carta es que tu fe, si está apagada, se encienda. Es que si estás viviendo como un muerto, ahora comiences a vivir como un vivo. Es que entiendas que la fe que glorifica a Dios es una fe dinámica, no es una fe muerta, es una fe que se manifiesta no aquí en la iglesia, sino que se manifiesta afuera. Que lleves tu vida a tu trabajo, tu vida cristiana a tu trabajo. Que seas un cristiano en la escuela, que seas un cristiano en la universidad, que seas un cristiano con aquel vecino que te maltrata, que seas un cristiano en tu casa, que seas un cristiano 24 horas, 7 días a la semana, porque nuestra vida tiene una finalidad, que Dios sea glorificado. Que el Señor nos guíe, mis hermanos, a través de su palabra a lograr eso. Que el Señor nos permita entender su palabra, que como cada semana al venir aquí el Señor quite las distracciones de tu corazón. Apaga tu celular, apaga tu mente, que quien te dé like sea el Señor y no aquel que te distrae de recibir su palabra.
y que nosotros podamos ser transformados diariamente delante de aquel que nos amó al punto de ir a la cruz. Que al final de esta carta, cuando lleguemos, el día que el Señor nos permite llegar al final, tú puedas identificarte como Santiago y que podamos decir Luis Esteves, esclavo del Señor Jesucristo.